Bienvenidos un día más a Página en Blanco. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es ni más ni menos que Julia Varella, directora de la Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá. Es la razón por la que estamos aquí ahora mismo. Bueno, Julia, háblanos de ti. Ay, háblanos de ti. A ver, bueno, pues llevo dirigiendo muchos años ya la Escuela de Escritura, pues desde el 2006-2007, y hemos ido haciendo un trabajo en todos estos años, un trabajo bastante variado, porque empezamos con una serie de perspectivas que han ido evolucionando a lo largo de los años y que cambiaron también radicalmente cuando nos dieron un premio. Nos dieron un premio aquí en la universidad, nos dio un premio a la transferencia de conocimientos sociedad-universidad. Más que nada porque yo creo que una de las misiones de la escuela siempre ha sido estar muy en contacto con la sociedad. Siempre ha sido estar no solamente haciendo un trabajo aquí con nuestros estudiantes, sino proyectándonos hacia afuera. Creo que es además una de las obligaciones de cualquier universidad, o sea que tampoco es algo extraordinario. Entonces, tú te encargas de dirigir la escuela, hemos dicho, desde 2006-2007. ¿Cómo funciona una escuela de escritura para los que no lo saben? Pues una escuela de escritura, esta escuela de escritura, porque no hay prácticamente... Yo creo que fuimos pioneros en Madrid y en España. Yo creo que fuimos pioneros en montar una escuela de escritura que tuviera, además, talleres de creación, pero no solamente de creación literaria, sino también que enseñara a los estudiantes a hablar en público, que enseñara a escribir trabajos académicos y que tuviera una raíz dentro de los propios planes de estudio de la universidad. Y esto nunca hubiera sido posible sin la ayuda institucional, y claro, siempre la escuela ha tenido mucho apoyo de los rectores. La verdad es que esto es lo que nos diferencia, o creo que la Universidad de Alcalá es muy diferente a otras universidades. Tenemos un apoyo institucional, tenemos un apoyo económico y hemos conseguido incorporar en los planes de estudio 2 asignaturas transversales sobre escritura académica y sobre escritura creativa en general. Claro, porque, a ver, en otras universidades también hay escuelas de escritura, pero se enfocan mucho más en la escritura académica. Casi exclusivamente. Claro, aquí la excepción que tenemos nosotros es que trabajamos mucho la escritura creativa, la formación en escritura creativa. ¿Esto está relacionado de alguna forma con las asignaturas o...? Si no hubiera conseguido tener 2 asignaturas transversales dentro de los planes de estudio, y si esto desde el rectorado no se hubieran dado cuenta de la importancia que tiene incorporar la creatividad a nuestros estudiantes, pues se hubiera convertido en un aula, como hay aulas de poesía y aulas de teatro, en un aula más que organizar una serie de actividades, pero sin estar tan vinculado como creo que está. Estas asignaturas están vinculadas porque hemos tenido estudiantes de educación física, hemos tenido estudiantes de ingeniería, médicos, de cualquier asignatura. Porque las asignaturas, para quien no lo conozca, ¿de qué van? ¿Cuál es la asignatura? Hay 2 asignaturas transversales. Hay una asignatura de escritura creativa pura y dura, es decir, se enseña cómo escribir un cuento, una novela, un relato, teatro, monólogos. Se enseña a escribir de una manera creativa. Enfocado en la creatividad, claro. Y además se desarrolla. Fundamentalmente lo que se hace es desarrollar técnicas para estimular la creatividad que tenemos desde niños pequeños, o sea que en realidad siempre ha estado ahí, y hay muchos estudiantes que no tienen que estar vinculados a las humanidades, que son de otras ramas, pero que siempre han tenido pues ese interés de poder escribir su cuento, o de poder escribir su narración, hacer su pequeño monólogo, su serie de televisión, ese tipo de cosas, ¿no? Dejas un poco de constancia de lo que buscamos precisamente con este podcast, que cualquier persona se atreva
a dar el salto a la escritura. Y entonces te has dedicado siempre en la universidad a dar clases de escritura creativa. Uy, no, que va, que va. Al revés, eso fue el gran salto en mi vida profesional. Que va, yo soy especialista en poesía del siglo XX y yo me he doctorado en literatura, en prosa renacentista y barroca, o sea, en literatura pura y dura. Es una filóloga de las de antes, de coger un manuscrito, de coger textos antiguos y darles vida, y en textos del siglo de oro. Entonces yo era una profesora pues clásica en ese sentido, de que llegaba, impartía mis clases, bien de Cervantes, bien de siglo de oro, bien de poesía de posguerra, y de pronto pues me vi, tuve que reflexionar para ver cómo enseño, no a leer, a entender, a reflexionar o hacer interpretaciones o crítica de los textos. La pregunta es cómo has pasado de enseñar historia de la literatura a enseñar producción de textos, podríamos decir de alguna forma. No solamente historia de la literatura. En realidad lo que enseña un profesor como yo, pues era a comprender una serie de textos, saber contextualizarlos, es súper importante, saber contextualizarlos, por supuesto explicar algo de la historia de lo que pasaba en ese momento para que se produjeran esos textos, interpretarlos, hacer crítica literaria sobre ellos, entenderlos, sacarle todo el jugo. Pero claro, yo trabajaba con un producto que estaba allí. Y ahora de lo que se trataba era de que los estudiantes escribieran, crearan, obtuvieran al final un producto. Claro. Entonces, ¿cómo se hace ese producto? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo son tus clases? ¿Cómo se hace ese producto? Claro, pues... Que tú llegas y ¿cuál es la planificación que hay en el curso? ¿Qué hacéis en las clases? Lo primero que procuro es desarrollar, o sea, recordar que todos somos creativos, desde pequeñitos, todos contamos cuentos y todos hemos aprendido a vivir, o por lo menos a dormir, con los cuentos que nos contaban nuestros abuelos o nuestros padres o nuestro hermano mayor. Entonces, volver a esa raíz. Y todo puede ser inventado. Todos tenemos capacidad de invención. Y desarrollar la creatividad, si conseguimos desarrollar la creatividad, somos capaces de solucionar un montón de cosas. El ser humano ha evolucionado porque la creatividad, desde el inicio de los tiempos, cuando le dio a los palitos y consiguió que saliera fuego, eso es ser creativo. Y con eso, con el desarrollo de la creatividad, luego hay que dar un siguiente paso, que es innovar. No solamente eres creativo cuando es pi y sale el fuego, luego hay que saber qué hacer con eso, cómo avanzar. Entonces, para mí, creatividad e innovación van siempre unidos. Cuando un estudiante se da cuenta de que es capaz de escribir cualquier cosa, porque todos los que se matriculan en esta asignatura dicen, yo nunca he escrito nada. Hombre, también aparecen muchos estudiantes que dicen, sí, yo es que ya tengo 4 novelas. Pero, claro, tanto el que no ha escrito nada como el que ya dice que tiene 4 novelas escritas, pues ninguno de los dos, en el fondo, son profesionales de nada. Siempre es mejor decir, yo ya tengo un producto, yo ya sé cómo funciona esto, ¿no? Pero aquellos que vienen pues porque les llama la atención la asignatura, les llama la atención el horario, les viene bien, pues claro, es gente que dice, uy, pero eso de escribir un poema. Sobre todo la poesía es lo que llevan peor, ¿no? Todos en mi clase terminan sabiendo escribir un poema, o 2 o 3, todos saben escribir poemas, todos saben contar relatos y todos aprenden al final, porque el trabajo final es entregar un producto.
Sí, el proceso es creatividad, innovación, como has dicho, ir trabajando todo eso y al final va a tener entregar un interesante. producto. Y ves que haya una evolución que desde que empiezan de cero, porque claro, estamos aquí trabajando lo importante que es la formación, lo importante que es que se formen, que no es, escribir no es talento y ya está, yo como tengo duende, pues me pongo a escribir y punto. ¿Ves una evolución del día uno al producto final? Los Sí, alumnos. sí, y veo muchos, claro, como es un tipo de alumno joven, pues a la mínima que le das 2 o 3 herramientas, ¡buah! Se despega y entonces ya se supone que son grandes narradores y que lo único que quieren ya es un par de datos para alcanzar un bestseller, Sí. ¿no? O sea, a ver, bueno, yo ya sé escribir, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego caen en picado porque luego viene toda la parte de, vamos a ver, ahora esto hay que corregirlo, no se pueden repetir palabras, hay que enriquecer el lenguaje, hay que estructurar el personaje, esto que cuentas no tiene ningún sentido porque acabas de contar lo contrario, en fin. Entonces todo eso dicen, anda, pues no es tan fácil, ¿no? Y bueno, pues es una labor, una labor. Yo luego, además, es que me gusta trabajar mucho con, tanto con cosas muy de la vida cotidiana, como con la fantasía o con los sueños. Por ejemplo, tiene mucho éxito, y es curioso porque veo que cada vez más a la hora de elegir, bueno, esto lleva unos pasos. Primero es escribe, me da igual lo que hagas. Página automática, inspírate en una foto y una palabra, o sea, un montón de técnicas para que arrancar, ¿no? Sí, los disparadores creativos. Los disparadores creativos todo... que siempre vemos a lo largo de todo el cuatrimestre, ¿no? Y luego hay que elegir un tema, porque, claro, ¿sobre qué escribo? Pues entonces ahí pues tenemos, puede ser histórico, puede ser un sueño, puede ser algo de ciencia ficción. Yo pregunto mucho, ¿cuál es tu capital cultural? Es fundamental. Claro. Las primeras clases son siempre, ¿cuál es el capital cultural? ¿Qué has leído desde pequeño? ¿Qué has visto? ¿Qué escuchas? ¿Qué música te gusta? ¿Qué letras de cantantes te gustan? ¿Qué series de televisión? Todo eso va conformando el capital cultural del estudiante y es de donde va a salir, lógicamente, la creación. O la contraria, ¿no? Porque siempre jugamos a un lado o al contrario. Y entonces, una vez que está todo eso más o menos, ya tienes alguna idea, hay que empezar a ver cómo son los personajes, qué tipo de personajes, hay que irlos eligiendo. Ahí utilizo mucho el viaje del héroe, por ejemplo, que les da muchas pistas. Y al margen de temas de fantasía y de ciencia ficción, de histórico, de novela o histórica, ahora funciona mucho el... a ver, vete con tu teléfono este fin de semana que vas a ver a tu abuelo, o a tu abuela, o a tu tío, o lo que sea, y dile que te cuente cosas. Tú le grabas y luego pasas a la escritura. Y pasas a la escritura haciendo un poco de ficción o no, depende de lo que quieras, ¿no? Y este ejercicio les apasiona, o sea, les encanta. Cada vez más entran en contacto un poco con esas historias que les cuentan sus abuelos o sus abuelas. Y que muchos seguro que ni siquiera conocían, porque nos han nos han detenido a prestarle atención al abuelo. En cambio te das cuenta de que todos somos narradores. Y son pequeñas anécdotas, que de esas pequeñas anécdotas, pues yo en mi pueblo, tal, no sé qué pasó, y cuentan. O yo fui la primera de mi pueblo que me separé, la primera divorciada de mi pueblo y tal, ¿no? Entonces, de todo eso, pues empieza a haber una trama, una historia y bueno, y empiezan a pasar cosas muy interesantes, ¿no? Y una vez ya tienes ese producto final que te presentan los alumnos, te hago la pregunta complicada. ¿Ves futuro? ¿Ves que sale algún alumno que digas, este chico tiene talento, esta chica tiene talento? Yo percibo el talento.
O sea, yo sí veo, es que se ve el talento, se ve. De pronto te das cuenta, una persona que prácticamente nunca ha escrito y de pronto te escribe una historia y ¡buf! Te das cuenta que hay talento. Pero claro, el talento no es nada si Claro. no lo trabajas. Es que hasta que no se dan cuenta de que se tienen que formar. Claro, si no lo trabajas. Y hay que corregir, y hay que corregir, Y y reescribir, que no muchas les gusta. veces reescribir, que no les gusta. Claro. Mi problema siempre ha sido cuando yo escribo, que cuando yo escribía, antes de la madurez, yo lo concibo siempre como Antes de la madurez. la línea el punto de inflexión, el decir, vale, ahora soy un escritor maduro. Antes yo escribía y como no me gustaba el resultado, después de haberlo escrito a la primera, yo decía, esto no vale para nada, y yo lo borraba. Que yo soy así, yo soy destructivo. Y yo borraba el archivo y ya está, no quiero saber nada más de esto. Y te das cuenta de que hasta que no lo revisas 1000 veces y lo corriges 1000 veces, no va a salir algo en condiciones. Aquellos estudiantes que tienen diarios, que suelen ser más mujeres, pues van un paso por delante, porque ya han visto la escritura. Si lo haces todos los días es como cualquier cosa, a medida vas agilizándote, vas teniendo más herramientas, vas sabiendo cómo funcionan las cosas mejor, es más fácil. Entonces hay que crear un hábito de escritura, lo mismo que el hábito de lectura, un hábito de escritura. Y si ese hábito ya lo tienes, porque has tenido un diario, o porque te gusta colgar cosas del Wattpad todos les encanta, o bien pues te llama la atención y has hecho letras de canciones, o has tenido una amiga, o un novio, una novia, ¿sabes? Que has estado... Pues entonces todo eso, claro, es un paso es un paso adelante. Tiene más facilidad que aquel tipo de estudiantes que no saben, que nunca han tenido interés y que en realidad ellos, o sea, para lo que creen que han llegado a la universidad es exclusivamente para estudiar quién era tal autor o que ha escrito tal otro autor. Y que una vez que saben de eso, nunca pensaron que ellos también podían producir textos. Es que... Claro. Como que lo ves algo muy alejado. Claro, pero porque en este país siempre se ha visto alejado. Los escritores son unos señores que están ahí y luego hay otros académicos que les estudian. No, o sea... Ya, entiendo. Sí, es complicado. Al final es atreverse a dar el paso y dejar atrás los miedos y los complejos de compararse con... Claro, que no te puedes comparar con... Mira en Estados Unidos, hay facultades de escritura. Es otra mentalidad. Es otra cosa, ¿no? Cualquiera, es que es esa mentalidad nuestra, ¿no? Y yo creo que cualquiera que quiera es capaz de escribir. Porque esto no lo dices, este consejo no lo das solo desde la docencia, tú también escribes. Sí. Que no, antes cuando nos te hemos presentado no lo hemos dicho, pero Julia Varella es poeta. Sí. Bueno, sí, o sea, pero yo llevo escribiendo, además es que en realidad yo llevo escribiendo desde la adolescencia, como muchos de nosotros, como gran parte, vamos. Y luego siempre he estado vinculada al mundo de la literatura. Me he casado con escritores, he tenido amigos, amigas dentro de la escritura y sigo teniendo. Formo parte de jurados del Premio Nacional de Escritura, o sea, estoy muy vinculada al mundo también editorial, a todo lo que es el entorno del escritor. Y la poesía fue, quizá, para mí... me ha sido siempre muy fácil leer poesía. Me pasa también con las canciones. Yo oigo las letras de las canciones, entiendo las letras de las canciones, no me dejo llevar solo por la música. Es que a mí me llega mucho, muy directamente la letra de la canción. Y la poesía pues, siempre me ha llegado y para mí era una manera de comunicar cosas que de otra manera eran más complicadas o me daba vergüenza o no sabía encontrar las palabras adecuadas. Entonces, la poesía siempre ha sido una manera mía de expresión muy natural. ¿Y de qué habla tu poesía? ¿De qué temas tratas? Pues
creo que mi poesía ha ido siempre muy vinculada a mi vida. Entonces, los problemas de identidad, los problemas de búsqueda de una personalidad, los problemas de soledad, los problemas de dificultad para ubicarte en un espacio, de ubicarme socialmente, pues eso siempre se ha reflejado a través de la poesía. La búsqueda, las búsquedas, ¿no? A través de la poesía. Luego fui encontrando que mi yo no era solamente hablar de mí, sino era hablar también de las mujeres. Entonces empecé a utilizar mucho el nosotros, o nosotras, vaya, en este caso, ¿no? O sea, nosotras como grupo, todo el viaje que yo he tenido que hacer como mujer, incluso desde que me separé, ¿no? Pues toda esa búsqueda del lugar, a través de la poesía lo he hecho en grupo, con otras muchas mujeres que como yo íbamos viendo, buscando, nos sentíamos rechazadas, nos sentíamos unidas, siempre en una especie de proyección, ¿no? Y luego los últimos libros los fui más bien vinculando a la preocupación ecológica, sobre la ecología. Entonces, para mí la naturaleza y mis estudios también de ecocrítica, pues claro, han tenido mucho que ver, ¿no? Mi ecofeminismo, pues ha tenido mucho que ver. Entonces ahí la naturaleza, el diálogo con la naturaleza, en este último libro de Praderas de Posidonia, pues yo creo que refleja un poco eso. Un viaje. Un viaje. Sí, el viaje del yo con el viaje del yo sí. A través de con grupos muy interesante. Liderando otras mujeres que iban por los mismos sitios que tú, encontrándote a ti misma, dándote nombres, distintos nombres, buscando, viendo y luego pues la naturaleza. Porque la naturaleza yo creo que está, la mujer y la naturaleza están siempre muy vinculadas y han sido siempre un motor de creación. Lógicamente, nosotras llevamos lo que llevamos y damos vida, entonces pues, esa fusión con la tierra siempre me ha interesado mucho. Hace unos programas, tuvimos aquí a Irene G. Y le hice la misma pregunta, de qué habla tu poesía, y también me hablaba mucho del papel de la mujer, y le hice la misma pregunta que te voy a hacer ahora. Formación para poetas. Es decir, para ser poeta siempre ha sido como no, la poesía es algo que sale del alma, es algo que es talento puro y ya está. ¿Hace falta formación para ser poeta? Pues claro, absolutamente. O sea, eso de que sale del alma. ¿El alma? ¿Dónde está el alma? Ah, no sé. Cada uno sabrá dónde lo guarda. ¿Sale del alma? Yo nunca he visto salir nada del alma. No sé. Pero bueno, podíamos hablar de este tema, ¿no? Sí, primero hay que leer mucho. De todo, o sea, de todo lo que estamos hablando, si quieres escribir, tienes que ser primero lector. No se puede escribir sin leer. Este es uno de los problemas que tenemos ahora. Se está viendo una calidad muy baja de literatura porque la gente pues no lee. Pero bueno, a lo mejor si ves muchas series de televisión, bueno, pero es que ver series de televisión o series o películas o el mundo audiovisual, las nuevas narrativas que hablan y tal, pero es que es lenguaje. Es que son distintos tipos de lenguaje. Es que no es lo mismo el lenguaje cinematográfico de las series que encuentras ilustrativas. No, porque tú cuando vas a escribir estás tan influido por todas esas imágenes que vas a escribir pensando en imágenes. No. Es como para escribir, no es lo mismo escribir teatro. Yo escribo principalmente teatro y relato. Y yo tengo que hacer así cuando cambio de formato, porque yo cuando escribo teatro pienso en movimiento y pienso en actantes y en gente moviéndose sobre un espacio. Y cuando escribo relatos, la visión es mucho más amplia. Que tú tienes que pensar en un recorrido mucho más amplio. Pues tú imagínate en poesía, que es lenguaje, o sea, que claro. Es que son
palabras, No, al margen de las estructuras, tiene que haber una al influencia margen directa. de que hablemos de que si quieres escribir un soneto, pues evidentemente hay que escribir Claro. un soneto y ahí Otra formación. tienes que tener otro tipo de formación, ¿no? Pero el lenguaje es que es tan rico y las posibilidades que tienen de comunicación, pues claro, hay que trabajar mucho sobre ello. Yo, vamos, creo que la mayoría de los poetas que conozco trabajan mucho, Claro. mucho, hay que esencializar, es complicado. Y además entender cómo funciona el lenguaje poético de por sí, aprendiendo el tema de musicalidad, de ritmo, todo eso que influye muchísimo y que la gente no le da tanta importancia. Y... Es que para leer poesía, yo como profesora de poesía claro, ¿cómo se lee contemporánea... poesía? Que es la gran pregunta que nos hacemos todos. Claro, como profesora de poesía contemporánea, lo primero que digo es que, bueno, no es lo primero que digo, pero vamos a ver, la poesía no hay que entenderla al 100%. Es que no trates de entender el poema, ni hacer estructuras y convertir el poema en una serie de esquemas dentro de la pizarra. O sea, por Dios, no. Es que hay otras capacidades intuitivas, emocionales, sonidos. Antes de que sigas, te voy a cortar para contarte una anécdota sobre esto. Hablando con mi tatuador ayer... no voy a decir ninguna barbaridad. Hoy no va a ser el día en el que se me despida. Estoy acostumbrada ya a hablar con tatuadores, no por mí, sino por... Me preguntó, porque no sé, me tatué una frase o algo así, me dijo, ¿de quién es esta? Me preguntó por la poesía. Y me dice, eso es lo de contar, ¿no? Lo de contar números, lo de 8 y 10. Lo de contar sílabas. Y claro, yo dije, esta es la enseñanza, no por él, porque yo soy inteligentísimo. Esa es la percepción que tenemos. Igual que la gente percibe la sintaxis como cajitas, y le preguntas a alguien que no tiene relación con el mundo de la lingüística o de la gramática y te va a decir, no, sintaxis, cajitas. Pues le preguntas a alguien fuera del mundo de la literatura y le dice poesía y te dice, lo de contar. Se quedan con lo banal, pero quizá porque nos enseña bien nos enseña a leer poesía. No. Es que no solamente que nos enseña a leer poesía, sino que en los colegios es que también ten en cuenta que todo esto, la educación ha ido cambiando mucho. Al principio, yo recuerdo que nosotros memorizábamos poemas. Estaba genial, a mí me encantaba memorizar poemas. Ya sé que estáis poniendo todos una cara de odio mío. A mí no me gusta memorizar nada. Volver a tener que dedicar una tarde a aprenderme el romance de no sé qué, ¿no? Y entonces yo muchas veces cuando les digo a mis estudiantes, pues no sé, en el poema este de Espronceda, del pirata, por banda. Sí. Y entonces les digo, a ver, el mar, que me diga, la luna en el mar riela. A ver, ¿qué quiere decir eso? Silencio, completo y total. Le digo, pero vamos a ver, la mayoría de vosotros veraneáis en el Mediterráneo. Bueno, es muy posible, Sí, los posible. españoles es muy posible que ¿Y habéis visto a la luna rielar 1000 veces? Entonces, de pronto se dan cuenta de lo fácil y ven la brillantez de esa imagen. Es que cuando tú, después yo se lo digo, después de esto, de esta explicación de este día, el próximo verano, cuando estés en la playa con tu novia, novio, con lo que sea y tal, y veas a la luna rielar, le dices, mira cómo riela la luna en el mar. Y claro, tu compañero o compañera se quedará también perplejo diciendo, ¿esta qué dice, no? Pero esa es la poesía. La poesía en realidad es ver imágenes. Qué imagen más brutal, donde de pronto tú sueñas con que vas caminando en esa luz sobre el mar hasta el final. Y mientras vas por ahí, te van pasando un montón de cosas. Y bueno, pues es bonito, ¿no? O sea, dejas que tu mente... Claro, yo creo que para leer poesía, yo que soy un mal lector de poesía, lo que entiendo
cuando he empezado a disfrutar más la poesía es cuando he dejado de eso, de dejar de intentar encontrar, porque claro, mi cabeza era, tienes que encontrar metáforas, tienes que encontrar un subtexto oculto que digas, ¿qué me quería decir el autor? No es lo que te quería decir, es lo que te está enseñando. Y yo me he parado a mirar más las palabras como imágenes y es cuando te empieza a impactar mucho más. Además, los poetas tampoco te están... Lo que quiera intentar enseñar el poeta, pues vaya, porque lo intenta enseñar. Y que no creo que está en esa... Y además es que eso a ti no te tiene que preocupar. Y que hace 500 años dudo mucho que estuviese Lope de Vega pensando, voy a ver, dentro de 500 años cuando me estudien, voy a intentar poner esto lo más incomprensible posible. Voy a esconder cosas detrás de las palabras para que lo interprete. Todo eso es que, bueno, somos... O sea, creo que son nosotros mismos, los profesores, los críticos, nos hemos inventado todo ese tipo de temas de análisis y tal. Pero en realidad, yo una cosa que siempre me gusta decir en clase es que cada generación tiene que apropiarse de los textos. Entonces, cada generación va a leer ese poema de una manera distinta. Claro. Y le va a llegar y va a querer hacer con ese poema cosas distintas. Entonces yo por eso no estoy muy a favor de adoctrinar en nada a los estudiantes, ¿no? O sea, de contarles dónde está la verdad o dónde está el contenido de tal o cual cosa. No, cada generación ya hará lo que tenga que hacer. Lo mismo que hicimos nosotros, leyendo de una manera, desterrando cierto tipo de autores. Cada generación dice, no, a mí ese no me interesa. Me interesa este otro. Claro. Aunque el profesor diga, no, este es el bueno, este es el canon, este es el bueno. Ya, bueno, porque a mí este otro me divierte mucho más, o me interesa mucho más, o me dice mucho más. Cada generación tiene no la obligación, podríamos decir, ¿no? Pero va a encontrar a su gente, a sus clásicos. Efectivamente, siempre hay unos que no se sabe cómo sobreviven. Generación tras generación sobreviven, pero son muy poquitos. Entonces, eso es, en ese sentido, el profesor sí debe estar un poco, pues, de orientador. Pero, ¿cómo vas a tú tratar de imponer, sí. Imponer o decir, estos bueno, escritores malo, claro. son los que tienen razón, o dogmatizar, que eso ya es lo peor, ¿no? Tratar de adoctrinar a los estudiantes, claro. Decir, no, esta es la doctrina que yo tú es que tienes creo que seguir. La gente sale del instituto sin que le guste la poesía, porque lo hablamos también con Irene. La poesía generalmente es el género que menos gusta, porque es el más difícil acceso. El problema está también en la selección de autores que se hace. Porque tú le pones a un niño de 12 años, o de 13 años, o de 14, a Góngora, y lo matas. Y lo matas completamente. Y puede haber sido un genio, pero lo están matando. Y hay que hay que como abrir un poquito más y permitir que entren a unos autores un poquito... Que al final cambia mucha pluralidad. Sí, pero bueno, también luego se puede pretender que la poesía de posguerra pues se convierta en la única poesía válida, digna de estudiar, con un mensaje, etcétera, etcétera. Pues porque, claro, el estudiante actual, a lo mejor sus preocupaciones son otras. Yo dejé de decir no me gusta la poesía el día que leí a Leopoldo María Panero. Ese día y a Pere Ferrer. Yo ese día dije, me gusta la poesía. Claro. Pero me gusta esta poesía. No me interesa lo que contaban los otros, me interesan estos. Claro. Y ahí ya vas entroncando con otros autores que son parecidos y que te llevan a lo mejor a sitios distintos. Y además, posiblemente, cuando leías a Jim Ferrer, dirías, yo no entiendo nada. No entendía nada, pero me gustaba lo que veía. No entiendo absolutamente nada de lo que dice este señor. Pero es que, wow, o sea, me mete en un mundo increíble. Claro, pero igual que me encanta Lorca, el romancero. María Panero, pues quiero decir que Lorca lo mismo, Lorca me encanta. Claro. El romancero de Lorca. Son mundos totalmente distintos, pero me dan unas imágenes muy disfrutables. Y Góngora no. Yo, pues, esto que voy a decir está muy feo, pero no me gusta Góngora, no lo disfruto. Por eso que cada uno hay que abrir la puerta un poco a conocer. Y a cada uno que encuentre le gustarán lo suyo. unos o le gustarán otros. Claro. La verdad no está en ningún sitio así concreto. Y bueno, así ya para ir terminando, ¿en qué proyectos estás ahora mismo metida? Bueno, pues... Ay, me vas a tentar a que hable de la inteligencia artificial. Y no quería hacerlo, pero... Porque además hablando de escritura creativa e inteligencia artificial, las cosas son complicadas.
pero me interesa mucho. Inteligencia artificial. O sea, Hablamos me de con Ana interesa Belén de esto. lo que la inteligencia artificial puede aportar en la pintura, en la poesía, en la gestión de cualquier creatividad. Entonces no tengo ningún miedo, ni creo que va a venir el fin del mundo. ¿Crees que no tiene sé cabida qué. la inteligencia artificial? Por supuesto, tampoco es inteligencia. Si es que Sí, no es como el ninguna apoyo, inteligencia, ni es artificial. O sea, Claro. simplemente es que está ahí contenido un montón de lenguajes hechos por el hombre, o por la mujer, vamos, quiero decir, hechos por nosotros, seres humanos, y que ahora, pues bueno, estos lenguajes le das aquí a un plin y puedes tener una serie de diálogos con ellos. Yo, desde luego, lo voy a aplicar. Lo estoy ya aplicando. Algunos modos de enfocar ciertas escrituras que tengo. Bueno, investigar un poco en eso me entretiene mucho. Siempre me gusta estar a la vanguardia y en lo último que sale. Creo que a los estudiantes además les va a ayudar muchísimo también. Sí. Y que no se va a acabar nada, ni van a copiar todos los trabajos y todas esas cosas que algunos de mis compañeros, que sí va a pasar, pero que lo mismo pasaba en las páginas aquellas del Rincón del Vago. Del Rincón del Vago. Y los estudiantes siempre se van a buscar pues, sus modos de simplificar tareas, muchas de ellas que está bien que se simplifiquen porque, claro, porque no sirven de nada. Y no sirven de nada. Hay trabajos que no valen para nada. No vas a aprender nada y... Exacto. Y luego, pues seguir aquí en la escuela. Seguiremos, ya tenemos más o menos la previsión hecha para el próximo cuatrimestre, bueno, próximo año, primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre. Y seguiremos organizando ahora también, junto con el vicerrectorado, organización académica, creo que es bastante interesante darle una vuelta a los problemas que están serios, muy serios, que están teniendo los estudiantes a la hora de la escritura académica. De la escritura, o sea, que es que tienen dificultades para escribir. Y como tienen poca carga de lectura y ahora los textos se simplifican, ya sabéis que ha salido, pues parece ser que en España la gente joven tiene muchas dificultades de comprender. La comprensión lectora está bajo mínimos. Tú das un párrafo de más de 30 líneas y aquello pues no lo entienden. Claro. Entonces vamos a centrarnos un poco en ayudar a preparar los TFGs, ayudar un poco a construir, a redactar, a corregir un texto académico. ¿Y por la parte de creatividad? La parte de creatividad, pues la escritura de novela tiene... Todos los cursos que organizamos tienen mucho éxito. Me gustaría organizar también algo que le estoy dando vueltas sobre el viaje del héroe como mecanismo, como herramienta para la creación de personajes, la evolución de personajes, etc. Me gustaría en este viaje del héroe poder añadir lo que son los arquetipos. En plan Sinoda Bola, todo ese tipo de arquetipos y tal, que creo que pueden... También tuvimos a Claudio aquí, sí, Claudio Ñañez hablándonos. Sí, pues creo que pueden ayudar mucho. Y yo creo que a los estudiantes les despierta la curiosidad, ¿no? Porque es una manera también de entendernos a nosotros mismos. Escribimos para entendernos a nosotros mismos, esto está claro, ¿no? Y bueno, pues otras cosas que vayan surgiendo un poco sobre la marcha. ¿Habrá poesía? Habrá poesía. Vamos a hacer con 2 o 3... Irene G. me gusta mucho cómo explica, cómo promociona, cómo desarrolla la creatividad, ¿no? Pero luego vamos a contar con otros 2 profesores, creo, que uno de una manera más clásica y otro de una manera más alternativa, pues puedan organizar presencialmente algunos talleres de poesía. Pues esto, como veis, son formas de formarse. Formarse, la cacofonía. Pero realmente, aparte de leer, pues está bien que gente que escribe y que sabe sobre poesía te enseñe. Y tenéis, con los cursos que da aquí la Escuela de Escritura, tenéis la posibilidad de formaros aún más y de entrar en un contacto mucho más directo con la poesía.
siempre queda la posibilidad de traer a escritores y depende de cómo vayan los presupuestos. ¡Ay, los presupuestos! Depende de cómo vaya la ayuda que tenemos, ¿no?, para organizar todo esto, pues podremos contar en clase. Me gusta llevar a clase escritores que también facilitan un poco la conversación con los alumnos y tal. Y entonces, también les animan mucho a escribir. Incluso algunos pues tienen la posibilidad de leer ante esos escritores lo que han escrito, y bueno, y se crea un vínculo también curioso, ¿no? O sea que todo eso, habrá muchas actividades, como siempre, como todos los años. Bueno, seguro que sale todo muy bien, como siempre. Y nada, la verdad es que yo creo que ha sido muy interesante. Pues ha sido un placer, Julia, tenerte aquí. Conmigo. Seguramente te volveremos a tener. Pues vale, yo ya sabes dónde estoy. Te tenemos tan cerca, sí. Y nada, este es el último programa del curso. Ya está, bueno, del curso de... Estamos ya en junio, o sea, llega llega el verano, y yo creo que es mejor dejar un poquito la semilla. El verano es una época estupenda para escribir, muchos. Y para leer. Bueno, y para leer, por supuesto. Y leer, escribir, leer a lo largo de julio, agosto, todos los días un poquito. Cuando llega septiembre, claro, te encuentras con buen material que hay que relaborar, trabajar, dar a los amigos, en fin, para que lean, ir a tertulias. Hacemos tertulias literarias en clase, eso nos divierte mucho. Sí. Y bueno, pues nos despedimos entonces. Nos despedimos. ¿Quieres despedirnos tú? Me parece que el que guía este tema eres tú, ¿no? Sí, pero tú también lo puedes hacer estupendamente. Yo ya paso un poco de... Creo que tienes que liderar. Vale, perfecto. La despedida. A ver cómo lo haces. Adiós. No, mentira. Que bueno, como siempre, hemos dicho que aprovechéis el verano para escribir, para leer, suscribíos, seguidnos en redes sociales, en YouTube, en Spotify, todo eso, dejadnos comentarios, y si escribís algo que creáis que merece la pena de leer, está un poco feo eso decirlo, todo lo que escribáis nos lo podéis mandar, nosotros vamos a leer encantados. Así que nada, nos vemos pronto, a leer y a escribir. Adiós.